Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Ana Pao, hola, Pepe, qué gusto saludarlos a todas y a todos por aquí. Hola, Hola, mi querida Ana Pao, mi queridísimo Juan Pablo, qué gustazo saludarlos. La verdad es un placer estar con ustedes y les agradezco mucho la invitación de platicar con todos los amigos que siguen su podcast. La verdad, muy agradecido y les mando un gran abrazo. hoy Muchas tenemos, gracias. hoy tenemos invitado de lujo de la NFL, vamos a platicar de la NFL, por eso Jonah se puso de su equipo favorito, viene a apoyar a los Ravens. Avi no quiso salir hoy en cámara, pero bueno, Jonah orgullosamente viene a los Ravens y tenemos invitadazo de lujo en esta sobremesa. Así es, y yo aprovecho para decir que a la gente que nos escucha y como yo, que tal vez no sabe tanto de la NFL y tienen un tío o tía que les dicen, oye, ¿a qué equipo le vas de la NFL? Pues bueno, yo aquí les presento al tío de tíos de la NFL. No hay una persona con mayor autoridad en el tema que Pepe Segarra y por eso aquí lo tenemos para que con su experiencia nos comparta algunas y nos responda algunas de las dudas que surgen a la persona que no sabemos de la NFL. No, hombre, al contrario, ¿cuál experto ni nada? Al contrario, la verdad que me da mucho gusto estar con ustedes y pues bueno, decías de equipos favoritos. Yo me he llevado a lo largo de los años pues muchas burlas porque nunca ha desaparecido mi lealtad inalterable para los Jets de Nueva York, que me hice aficionado de ellos desde 1968 y que me mantengo ahí junto con ellos apoyándolos desde que ganaron aquel inolvidable Super Bowl a los Potros de Baltimore con Joe Namath de mariscal de campo. Que a Wow, todos. justo te iba a decir que todos nuestros papás o la época de nuestros tíos o papás, como decía Juan Pablo, son de los vaqueros de Dallas, en específico, Sí, ¿no? sí. No, tiene razón, Ana Pau, porque pues de hecho las transmisiones de partidos de fútbol americano profesional arrancaron en la década de los años 60, digamos ya de manera formal, con el primer Super Bowl, el primer Supertazón que fue aquel que le gana Green Bay a los Jefes de Kansas City, correspondiente a la temporada de 1966, o sea, en enero del 67 fue ese Supertazón. Y ya la campaña regular de 1967 fue cuando se empezaron a transmitir juegos de campaña regular a través de la imagen de Telesistema Mexicano, o sea, de Televisa, que se convirtió después, pero en aquella época se llamaba Telesistema Mexicano. No existían los juegos de lunes por la noche, los juegos de lunes por la noche nacieron en 1970, pero en aquella época se seguía a los vaqueros de Dallas cada 8 días, o sea, cada domingo los vaqueros, los vaqueros, los vaqueros, y entonces en realidad los vaqueros fueron los que acapararon la mayor parte o el gran número de seguidores del fútbol americano profesional, que pues era una novedad enorme que pudiéramos ver la NFL cada semana en aquella época en el Canal 4. Claro que si los vaqueros no jugaban a mediodía, entonces se pasaba algún encuentro y pudimos ver a los empacadores, a los carneros, a los potros, a los Browns de Cleveland, etcétera, etcétera. Pero por esa razón, los vaqueros que tenían un gran equipo, ¿no? Llegaron a disputar la final de la NFL antigua de aquella época en el Tazón del Hielo, que se transmitió inolvidable en contra de los empacadores de Green Bay. Pero digamos, esa era la razón, mi querida Napao, de que los vaqueros eran los que acaparaban la atención, los que sumaban la mayor parte de seguidores, aunque después cuando comenzó la década de los 70, el gran boom del americano se vivió con los acereros de Pittsburgh. Exactamente. Si tú ves algún fan de México y ves que trae o la chamarra de Denver, de los acereros de Pittsburgh, de los Cowboys, ahora de Nueva Inglaterra, ¿no? Con todo lo que surgió con Tom Brady, etcétera, en los últimos Sí. años. Ves todo eso. Oye, y aprovecho para preguntarte, Pepe, tú que has tenido la fortuna y la experiencia de ir a varios Super Bowls, no sé desde cuándo te haya tocado ir, pero en este tema de los Super Bowls, pues, ¿qué se siente como espectador y además en la parte profesional de trabajar, ver ese espectáculo como tal? Porque como bien dices, y creo yo desde mi perspectiva, que la NFL es el deporte mejor documentado en todos los sentidos.
Siempre hay una estadística para cualquier jugada, para cualquier situación, para cualquier escenario específico. En tu experiencia, ¿cómo ha sido todo esto? No, pues la verdad, mi querido Juan Pablo, Ana Pau, para mí en lo particular, pues es un sueño hecho realidad el poder estar presente en un Super Bowl, estar en el escenario que se haya designado y sobre todo transmitirlo, comentarlo, pues es realmente algo fantástico que soy muy afortunado de poder tener esa experiencia y que ya me ha tocado vivir, pues me ha tocado con Toño y con Enrique transmitir 27 Super Bowls, o sea que va a venir el 56 y llevamos prácticamente, llevamos la mitad transmitiendo, porque sí hay que señalarlo, transmitiendo los encuentros, yendo a Estados Unidos. En esta ocasión, en la más reciente, que fue el Super Bowl de la campaña anterior, con ese triunfo de los Bucaneros y Tom Brady sobre los Jefes de Kansas City, tuvimos que realizar la transmisión desde los estudios de Televisa por la cuestión de la pandemia, que pues digamos, seguimos en pandemia obviamente, pero las medidas de seguridad, los protocolos, etcétera, pues no permitían que pudiéramos asistir a transmitir, así como no asistieron pues, la mayoría de comentaristas que lo hicieron desde la sede de sus estudios en los diferentes países, pero es en verdad algo mágico, algo fantástico, vivir esa emoción, esa parafernalia que provoca el Super Bowl, aunque pues vemos que los equipos no juegan en su casa, ¿no? Que es algo que se ha venido dando, aunque bueno, ya vimos a los Bucaneros, ¿no? Los Bucaneros de Tampa, pero era algo de que siempre un escenario distinto y hay mucha afición que se da cita a los supertazones, pero que son de esos ocasionales que aprovechan el momento, pues como el aficionado ocasional de la Serie Mundial de Béisbol o del Mundial de Fútbol, Soccer, etcétera. Pero la verdad es algo maravilloso poder estar en un Super Bowl. Y una pregunta, bueno, antes de lo del Super Bowl, me regreso un poco a lo que dijiste de que antes nada más eran los domingos el juego y ahora ya es el Monday night, el Sunday night, el Saturday night, el Thursday night. Y entonces perdemos a los hombres la mitad de la semana y la mitad del año, como te platicaba hace rato. Y dos preguntas, ¿cuándo empezaron a hacer esto? Y ya no sé cuál es el importante, ya no sé si el importante es, estaba viendo hace rato boletos para un partido justo y decía, no, es que es Monday night, pero ya no sé si el Monday night es más importante que el Thursday night. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre jugar el lunes, jugar el jueves, jugar el domingo? No, bueno, lo que sucede fue, Ana Pau, Juan Pablo, de que nació la modalidad de los lunes por la noche en 1970, pero para que ingresara la cadena ABC de Estados Unidos, la ABC, pues, porque en ese tiempo solamente transmitían la CBS y la NBC, la CBS que iba con la conferencia nacional y la NBC con la conferencia americana. Entonces, para tener otra cadena que transmitiera, surgió la idea de los lunes por la noche con ABC, con ABC, y que fue un verdadero trancazo, fue un cañonazo brutal los lunes por la noche, que, insisto, comenzaron en 1970, y ya después llegaron a haber de manera ocasional algunos encuentros en jueves, pero no era cada jueves, sino muy de repente había un jueves por la noche y ya cuando venía la recta final de la temporada, digamos ya la penúltima jornada o la última, una cosa así, la antepenúltima, la penúltima, había un par de juegos en sábado, pero hasta ahí nada más. Sin embargo, ahora pues es como dices, Ana Pau, se ha multiplicado ya. El jueves por la noche es jueves por la noche toda la temporada. Luego ya, ¿cuántos juegos tenemos en el Día de Acción de Gracias? Antes eran nada más 2, ahora ya hay 3. Así que se ha ido multiplicando la oferta debido también
a cuestión de negocio, se gana mucho dinero en cuanto a la taquilla y en cuanto a los derechos de televisión que cuestan un dineral verdaderamente espectacular. Pero sí se han ido sumando poco a poco. El domingo por la noche, ¿qué dices, Ana Pau? El domingo por la noche creo que le ha robado mucho del interés a los lunes por la noche, porque los domingos por la noche muy buenos juegos, los lunes por la noche también los tienen, pero lo del domingo se iba ajustando en la recta final de la temporada para si tenían proyectado un encuentro, podían modificar según fueran en la tabla de posiciones y hacer un cambio para tener un juego más atractivo, algo que no sucedía con los lunes en la noche, que tenían que mantenerse con lo programado originalmente. Ahora tengo entendido, ya los lunes por la noche también van a tener esa oportunidad del flex, como le llaman, pero ese domingo en la noche que dice Ana Pau, ha sido un verdadero trancazo porque generalmente son juegos, digamos, de categoría, pues, y de enorme interés. Sí, no, y ¿sabes qué? También un trancazo a mi dieta, Pepe y Ana Pau, porque creo que desde que está el fútbol americano también las alitas, las pizzas, Sí, los hot dogs, o sea, es como todo un ritual, ¿no? O sea, creo que parte fundamental del fútbol americano también es lo que conlleva el ritual, porque no es un juego de 3 o 4 horas nada más, es ver los comerciales, platicar las jugadas, los movimientos que hay, o sea, desde afuera una persona lo ve y dice, pues, ¿qué tiene interesante ponerte a ver 3 horas un partido? Pero ya que lo ves y lo analizas con conciencia y además pues, te estás dipeando tus papitas con gusto, pues, tiene un sentido interesante. Y aprovechamos esta oportunidad, Pepe, para también preguntarte, en esta temporada que empieza, que ya estamos a la vuelta de la esquina, según yo, ¿cuáles son tus predicciones? ¿Hacia dónde voltear? ¿Quién ves tú como campeón? ¿Quién viene fuerte? ¿Cuáles son tus predicciones en general para esta temporada? No, pues bueno, la verdad yo veo muy fuerte al equipo de Tampa Bay, a los Bucaneros de Tampa. Este Tom Brady pues prácticamente es eterno, ¿no? Su debut con los Bucaneros y los lleva al Super Bowl y lo gana. Entonces ganó 6 con los Patriotas de Nueva Inglaterra y de golpe y porrazo con Tampa también conquista el título y sobre todo derrotando un rival de la clase y de la fortaleza de los Jefes de Kansas City que apenas se habían coronado en la campaña previa con aquella victoria sobre los 49 de San Francisco. Y bueno, en el más reciente Super Bowl, ¿se acuerdan que a Patrick Mahomes lo traían, pero de pilar a poste, ¿no? En lugar de ir para adelante, iba para atrás todo el tiempo y no pudieron hacer absolutamente nada. Y sobre todo, que prácticamente regresan todos. O sea, no tuvieron una sangría importante, ni mucho menos de jugadores clave los Bucaneros. O sea que regresa el plantel como Dios manda y yo siento que es un candidato muy fuerte para que pueda renovar o que pueda tener ese bicampeonato en algo que no se ha visto desde los Patriotas de Nueva Inglaterra del 2003 y del 2004 con Brady, justamente, que le ganaron a Carolina, aquel gran juego que por poco y se iba a tiempo extra y luego derrotaron a las Águilas de Filadelfia. Yo los veo muy fuertes, también indiscutiblemente los Jefes de Kansas City con Patrick Mahomes, creo que vienen muy duros. Los Cuervos, justamente, los Cuervos, la verdad, el año pasado los Cuervos se quedaron en la orilla, era difícil enfrentar a los Bills de Buffalo, que es un equipo joven que va para arriba. A los Bills también los veo muy fuertes, muy duros. Ya llegaron a la final, al juego de campeonato de la conferencia la temporada anterior, y creo que tienen todo para repetir y llegar lejos. Los veo muy, muy fuertes. Y pues en la conferencia nacional, pues hay una serie de movimientos, ¿no? Porque se han dado una serie de cambios con los Carneros, los Halcones Marinos de Seattle, con Russell Wilson, siempre son importantes. Los Vaqueros de Dallas, yo los veo en una situación complicada, la verdad. Y digo, la pretemporada no quiere decir nada porque ya sabemos cómo es la pretemporada. Los resultados es lo que menos interesa porque se basa en probar gente, establecer nuevas estrategias, etcétera. Los Vaqueros perdieron 4 juegos. Ellos tuvieron uno más por el encuentro del Salón de la Fama que perdieron con Pittsburgh. Pero yo creo que esos son los equipos que yo veo más fuertes y en la conferencia nacional yo siento que los Bucaneros de Tampa van a estar ahí. Los Santos de Nueva Orleans,
pues ya sin Drew Brees, ¿no? Termina toda una época y pues vamos a ver, empieza otra con Jameis Winston ahí en los controles. Los empacadores de Green Bay es otro equipo que creo que puede llegar lejos y va a ser muy importante ver a Aaron Rodgers que estaba con sus ondas, no, que si voy, que Sí, no, que si me justo quedo, platicamos. etcétera, etcétera. Pero bueno, salvo su mejor opinión, ¿cuáles son sus favoritos, mis queridos niños? No, justo qué bueno que dijiste todo esto porque yo tenía varias preguntas de lo que acabas de decir. Primero de la pretemporada, no necesariamente sobre qué opinas porque sabemos que es como para probar, pero primero, ¿cómo afectó la vez pasada que no hubo la pretemporada en Ajá, el año pasado a este sí, año? sí, sí. Y en esta pretemporada que hemos visto mucho, creo que de los quarterbacks, ¿no? Que hay muchos quarterbacks novatos o Ajá. mayores mejor opinión. Y justo qué bueno que mencionaste el tema de Aaron Rodgers, a diferencia de un Tom Brady, que es pues más equipo, más me bajo el sueldo, más trabajo con mi equipo y Aaron Rodgers haciendo pues como un poco su berrinche o jugando menos en equipo, ¿no? O sea, no sé cuál es tu opinión en el tema de Aaron Rodgers y el tema de esta pretemporada que no se jugó el año pasado y cómo puede ayudar este año. No, bueno, es que hemos visto a Green Bay los 2 últimos años, campañas de 13 victorias, pero se han quedado en la orilla de llegar al Super Bowl y Rodgers es un gran mariscal. Para mí, de verdad, es fantástico este Aaron Rodgers y sin él, pienso que los empacadores de Green Bay estarían en muy serias dificultades. Lo hemos visto en años recientes cuando se ha lesionado y queda fuera varias semanas, pues los empacadores van a la baja de una manera notable y él se molestó mucho cuando reclutaron a Jordan Love, me acuerdo, el año pasado. Entonces, a este muchacho que hicieron una serie de movimientos al final para pescarlo en primera ronda y como que se sintió aludido, como que pensó, pues ya me traen a mi reemplazo, ¿qué les pasa? Entonces, eso pienso que fue algo que le afectó internamente a Aaron Rodgers, inclusive se llegó a mencionar semanas atrás de que si se iba, de que si iba a haber algún movimiento que lo querían los Broncos de Denver, pero pues para conseguir a Aaron Rodgers, ¿qué tanto tendrían que dar los Broncos de Denver o el que fuera? De tal suerte que pues estando Aaron Rodgers y sobre todo bien concentrado, Green Bay es un equipo muy, muy importante y le pelearía muy duro. Yo creo que con Tampa serían los equipos más fuertes de la conferencia nacional. Qué bien. Y yo pues, no tengo un favorito, Pepe, Ana Pau. Como que desde chiquito siempre me gustaron. Ahorita que decías de los Broncos de Denver, me gustó el logo, pero ya después uno se va actualizando y tienen sus buenas rachas. También tuve la oportunidad de ir a un partido de lunes por la noche en Dallas, que eran los Vaqueros contra los Gigantes de Nueva York. Ajá. Y ya, mira, estos de Nueva York se ven buenos, pero ya no los veo tan activos. O sea, sí hay como rachas, ¿no? También, de que hay equipos que juegan súper bien una temporada, luego otras se mantienen y ya de pronto se van bajando, como que, como dices, les da su etapa, como los Santos de Nueva Orleans, ¿no? Por ejemplo, a ver Sí. qué tal está sin la presencia de su estrella, a ver ahora cómo figuran, igual Nueva Inglaterra. Pero pues sí, yo creo que me voy a inclinar por los de Denver. Me gusta mucho el logo de los Broncos ahí. ¿Tú, Ana Pau, a cuál le vas? Yo le voy a Baltimore, 100%. Mi novio le va a Miami, entonces no le gusta nada que le vaya a Baltimore, pero siempre me gusta apostarle al principio de la temporada a un random, a un caballo como super negro. No sé por qué siempre le apuesto como Arizona o algo así. Y en este caso va a ser a Chicago, porque creo que tienen, pues puede ser como un caballo muy negro. Y siempre está mi esperanza de que Jacksonville haga algo. Siempre, siempre está en mi corazón. No, bueno, los Jaguares de Jacksonville que estuvieron tan cerca del Super Bowl en la temporada del 2017, estuvieron a punto de derrotar a los Patriotas en Foxboro, les iban ganando por 10 puntos en el cuarto y les dieron la vuelta de manera increíble, tenían un muy buen equipo con una gran defensiva, y sin embargo, después de ese momento tan bueno de los Jaguares,
de ahí en adelante, de plano se derrumbaron, han perdido a varios de sus elementos más importantes, de sus jugadores clave, y ahora con este muchacho Trevor Lawrence, que fue la primera selección global, pues ya de plano, vámonos, ya lo nombraron para que abra las hostilidades por parte de los Jaguares de Jacksonville, que la verdad sí han ido a la baja de una manera notable, pero pues este muchacho Trevor Lawrence, que fue tan brillante en la Universidad de Clemson, se va a tener que foguear al calor de la revolución y creo que no va a estar nada sencillo. No. ¿Y tú por quién apostarías? De un caballo así negro, así que dices, no, ganó Arizona. Fíjate que ahora que dice Ana Pao, mi querido Juan Pablo, no han, yo pienso que lo hace muy bien Ana Pao. Los Cardenales de Arizona es un equipo que puede sorprender y sobre todo con los refuerzos que han llegado para esta campaña. Ya los Cardenales se quedaron en la orillita de clasificar en la última semana de la campaña regular de la temporada del 2020, se quedaron en la orilla, pero es un equipo que va para arriba y sobre todo este receptor que les llegó desde el año pasado, André Hopkins, que estaba con los Tejanos de Houston, fue un verdadero trancazo, o sea, se deshicieron de él de manera inexplicable los Tejanos de Houston y con su llegada los Cardenales lo hicieron muy bien y creo que lo dice bien Ana Pau, para mí sería un caballo negro muy importante Cardenales de Arizona. Oye, bueno, sí. yo dos preguntas más que son como de este chisme. Una sería la salida de, bueno, sí, que soltaron los Patriotas a Cam Newton, o sea, todo ese, a dónde se iría, por qué lo soltaron. Y la segunda es tu opinión sobre este debate de quién es mejor. Sé que no es la misma posición, entonces está muy difícil evaluarlo, pero este debate de Bill Belichick contra Tom Brady, de estrategas. Ya. Bueno, me decías de Bill Belichick y Tom Brady. Sí. Bueno, pues sí, fue una conexión realmente extraordinaria la que lograron, porque Tom Brady, pues ahí estaba de mariscal de campo sustituto en la temporada de 2001 y de repente, pum, vale, llega la oportunidad de entrar a jugar y comienza la leyenda de Tom Brady para ganar el Super Bowl a los Carneros y comienza esa gran historia de Brady que había sido reclutado en una sexta ronda, o sea, en la penúltima ronda de la Universidad de Michigan, y pues logró esa conexión tan especial con Bill Belichick, que fueron 9 supertazones que estuvieron juntos, ganaron 6, pero se veía que ya al final la relación como que estaba bastante desgastada y por esa razón pues ya salieron, pero la verdad, por ejemplo, Bill Belichick pues ha sido uno de los más grandes estrategas que ha tenido el fútbol americano profesional en toda su historia. Han habido algunas situaciones que han empañado un poquito esa imagen, por ejemplo, cuando aquellos de que andaban robándole las señales y muchas cosas a los Jets de Nueva York hace algunos años, lo de los balones desinflados, Sí. que fue en aquella final contra los Potros de Indianápolis, que le dieron una paliza a los Potros de Indianápolis y que suspendieron a Tom Brady. Algo querías decir, mi querido Juanito, creo que querías comentar algo. Sí, para temas de saber a quién seguir, ¿quién consideras que es también un jugador a seguir además de Tom Brady? Y también quisiera preguntarte, ¿algún jugador que tú digas, este jugador para mí ha sido el mejor de toda la historia? Además de Tom Brady, obviamente, que creo que todos es como que el más conocido en nuestra generación. No, bueno, es que la verdad es decir cuál es el mejor jugador en la historia, pues sí es algo complicado por las distintas épocas y etapas que se han vivido a lo largo de todo el desarrollo de la NFL. Por ejemplo, decir el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, híjole, pues sí, por ejemplo, tendría uno que inclinarse por Tom Brady y los logros que ha conquistado, ¿no? Los 6 supertazones con Nueva Inglaterra, el Super Bowl también ahora con los Bucaneros de Tampa, o sea, no ha sido fácil ganar un Super Bowl
en cada una de las conferencias, lo que también llegó a lograr Peyton Manning, ¿no? Con los Broncos precisamente, y con los Potros de Indianápolis. Pero sí, sí es algo complicado decir cuál ha sido el mejor, porque empieza uno, no, pues es que en aquella época era diferente, etcétera, de los mariscales de campo, por ejemplo, un Otto Graham, que no fue pues de los medios de comunicación como los vivimos ahora, etcétera, pero fue un fenómeno con los Browns de Cleveland de los años 50, de Paul Brown, o podrían inclinarse por Joe Montana, por ejemplo. Para mí Joe Montana ha sido de lo mejor en la historia, y los supertazones que ganó con los 49 de San Francisco, o un Roger Staubach, un Terry Bradshaw, por ejemplo, ¿no? Quizá otros que no ganaron tantos supertazones, pero que dejaron una huella muy importante. Kenny Stabler con los Raiders de Oakland, el gran zurdo que ya falleció, y por supuesto mi gran ídolo de toda la vida, que ha sido Joe Namath, el más emblemático en la historia de los Jets de Nueva York, y que fue un hombre que en el 68, en la temporada del 68, cuando los Jets llegan al Super Bowl y le ganan a la potencia que eran los Potros de Baltimore con Johnny Unitas en esa temporada, pero en enero del 69, pues fue cuando Namath le da respetabilidad a la Liga Americana, que era la liga joven, que había nacido en 1960 y que se le puso al brinco a la NFL de toda la vida, ¿no? Y eso también aceleró pues la fusión que se iba a dar en 1970, ya cuando se fusionan las dos ligas, y entonces nace la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional. Ok. Oye, y de chismes, un chismecito más por ahí. ¿Hubo alguna vez, aquí nos gusta hablar de Donald Trump a veces, ya a modo de reflexión, pero ya muy breve? ¿Hubo una liga que hizo Donald Trump alguna vez como de fútbol americano, pero que no funcionó? Bueno, sí, Donald Trump era el dueño de los Generales de Nueva Jersey, de la USFL, que fue una liga que nació en 1983 y que solamente duró 3 años, del 83 al 85, y de plano ahí se acabó la liga, porque era una liga, digamos, de primavera, porque no surgió para empalmarse al mismo tiempo que la NFL. Entonces, ellos comenzaban en la primavera a jugar, pero ofreciendo muy buenos sueldos, muy buenos salarios, y jalando jugadores importantes, colegiales y también ya establecidos en la NFL. Entonces, fue cuando surgió esta liga, y él era el dueño de los Generales de Nueva Jersey. En esos Generales jugó Herschel Walker, por ejemplo, que fue un jugador extraordinario, y que luego lo vimos con los Vaqueros de Dallas y los Vikingos de Minnesota, etcétera. O Doug Flutie, que fue un mariscal de campo que fue una superestrella del Boston College, y que en un principio jugó con esos Generales de Nueva Jersey, que eran de Donald Trump. Y entonces, pues bueno, ya finalmente terminó la liga y hubo hasta demandas y todo este rollo. Y total, la demanda fue en favor de la USFL y se ganaron $1. Ese fue el resultado, ganarse $1, y se acabó la historia. Pero en esa USFL jugaron muchos muy buenos elementos. Por ejemplo, Jim Kelly, la ametralladora de los Bills de Buffalo, comenzó en la USFL con los Apostadores de Houston, y así fueron una buena cantidad de jugadores. Pero sí, Donald Trump estuvo en la USFL con los Generales, que por cierto los Generales no ganaron título en la USFL. Sí. Y otro chisme, no, habían dicho que iban a empezar a usar o a hacer a los jugadores patrocinio a los jugadores, ¿no? O algo así, ¿no? Que iban a empezar a patrocinar marcas y diferentes cosas a jugadores en específico, no a los equipos per se, pero a jugadores. No sé si has oído sobre esta nota o algo así. Yo lo que leí es que no entendían mucho cómo iba a funcionar, porque iba a estar un jugador lleno de patrocinios y entonces el otro no tanto, y así, entonces iba a estar como muy confuso. No, definitivamente, Ana Pao, eso es a nivel individual, pero pues son los patrocinios y los apoyos económicos que tienen los jugadores. Ya sabemos, de los de mayor renombre, pues son los que ganan más dinero,
y hacen comerciales y salen en la televisión y salen en las revistas y promocionando de todo, pero ya cuando se ponen el uniforme, ahí tiene que ser estrictamente lo autorizado por la liga y por el equipo. Ahí sí no pueden llevar marcas personales porque pues es una exposición muy importante que no lo permitiría la liga definitivamente. Entonces ahí sí, solamente la marca de los uniformes, pero o lo que está plenamente autorizado, pero nada más. Ya todo lo que pueda surgir aparte es una condición independiente de cada jugador. Si quiere anunciar cualquier producto y se acercan a él, pues ya es un arreglo totalmente aparte. Pues ya vimos, por ejemplo, ya lo más reciente con los equipos de la NBA en el básquetbol. ¿Quién iba a decir? Pero ya traían publicidad de algún producto, ¿no? Muy discreta aquí en el hombro, un logotipo de alguna compañía X, Ah, ¿no? Pero, la del cloro, yo vi la del cloro. Exactamente, traía una marca y ya, pero era algo discreto. No, pero ya en el fútbol, bueno, traen letreros por todos lados, ¿no? Es una cosa impresionante, pero es también de los que pagan para que se anuncien con el equipo, ¿no? Okay. Sí, está muy reglamentado la cuestión de la publicidad. Oye, y hablando de ropa, pues yo quiero decirles a todos nuestros seguidores de Sobremesa que esta sobremesa ha sido de gala, vestidos largos, porque hemos contado con la presencia de mi queridísimo Pepe Segarra, quien con su experiencia, con su gran travesía en este deporte, en este gusto que te caracteriza por la NFL, pues hemos podido ver una experiencia. Y así, pues para que cuando sus tías o tíos les pregunten, ustedes pueden ya decirles, yo no solo sé, sino que ya vi la sobremesa con Pepe Segarra, quien me explicó chismes, novedades, actualizaciones, experiencias, nombres de todo tipo. Hasta me contó por ahí que Donald Trump hizo su liga y hasta se ganó $1. Y el orgullo tal vez un poquito se ganó. Sí. Yo para cerrar te preguntaría una última cosa. ¿Por qué? Sí, entiendo la afición en el fútbol, entiendo la afición en el básquet, pero yo he vivido la emoción de un partido de americano, o sea, esos 3 minutos o esos, bueno, 3 minutos que son 40 minutos, pero o sea, esos 3 minutos. ¿Qué hace diferente esta emoción o los fanáticos que nos gusta el americano o en tu caso que has podido ir a un Super Bowl como dice Juan Pablo, de la parte profesional, ¿qué hace diferente este deporte de todos los demás deportes? O sea, ¿qué es esa diferencia del fútbol soccer, del básquetbol? O sea, ¿qué es esta? Es que no sé cuál es la palabra, pero chance tú nos los puedes ayudar a complementar, que lo hace totalmente diferente a los demás deportes y cuando te metes es como la mafia, ya no te puedes salir de Fue una comparación muy especial, pero tiene razón Ana Pau de que quien empieza a adentrarse en el mundo del fútbol americano te atrapa y ya no te sales porque es un deporte cautivante de verdad el fútbol americano. Cada deporte tiene su particular estilo y se emociona uno mucho con el básquetbol, ni qué decir con el béisbol, el fútbol soccer, el hockey, etcétera, ¿no? Pero el fútbol americano es algo muy particular, sobre todo porque se le considera un ajedrez físico, un ajedrez porque tienes que anticipar, o sea, mandas la jugada y tienes que anticipar toda la serie de circunstancias que se pueden presentar si mandas una determinada jugada. Si mando correr un off tackle, ¿qué me puede llegar? Este por acá, este por allá. Tienes que analizar todo y anticipar como jugar al ajedrez. Exactamente. Si vas a mover el peón, el alfil o el caballo, tienes que estar perfectamente seguro o segura de que lo que vas a hacer, ¿qué te puede llegar en respuesta? Ah, pues me puede comer el caballo que viene por acá, el alfil de por allá o la reina de acá. Entonces es un ajedrez físico porque vemos los golpes que se dan en el fútbol americano profesional, de verdad, y lo que ha provocado, las lesiones que se han presentado. Ahora se ha tratado de mejorar el equipamiento, mejorar la utilería, los cascos, etcétera, que sean más resistentes porque los golpes son muy duros, la reglamentación también ha mejorado para la protección de los jugadores y en particular de los mariscales de campo, pero
en este ajedrez físico, de los 11 elementos de la defensiva o de la ofensiva, estamos hablando del ataque, con uno que falle se echó a perder todo, con uno que falle que no haga su tarea, se amoló la cosa, ya no sirve. Ya resultó un pase perfecto, no sé cuánto, y que cometió un uso ilegal de mano se acabó. O sea, debe de ser una perfección en la ejecución, la precisión de los elementos. Con uno que falle, se acabó la historia. Y sobre todo, pues todo lo que rodea al americano, el reloj, los tiempos fuera, la emoción que se presenta, pedir un tiempo fuera, que cualquier cosa puede suceder en un segundo en el fútbol americano. Es realmente apasionante y yo creo que quien se adentra, se comienza a meter en el inside, como se dice, del fútbol americano, ya no se sale. Es igual, por ejemplo, con el béisbol, que mucha gente dice, no, hombre, es bien aburrido, los juegos duran 20 años y duran mucho tiempo, en verdad duran muchas horas y creo que debería de hacerse algo para que se fomentara la celeridad en los encuentros, pero ya cuando uno le encuentra el sentido al juego, ya no te sales. Exactamente. Oye, Muchísimas Pepe, gracias. muchísimas gracias. Oye, ¿dónde te podemos seguir? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te podemos ver narrando los partidos, etcétera? No, bueno, en el tweet con mucho gusto, @Pepe Segarra, estoy a la orden y pues seguimos trabajando, haciendo las transmisiones en TUDN, haciendo el béisbol, haciendo el fútbol americano, que ya comienza la próxima semana, el jueves con el campeón, los Bucaneros de Tampa recibiendo a los Vaqueros de Dallas, entonces estamos ahí a la orden con muchísimo gusto y agradeciendo la oportunidad de estar con ustedes. Nada más rápido, una pregunta que se quedó en el aire, que me estoy acordando que me decía Ana Pau de lo de los Patriotas de Nueva Inglaterra y la salida de Cam Newton. Pues es que ya pienso que era el momento de iniciar una nueva etapa, una nueva historia. A Cam Newton lo llevaron la campaña anterior de último momento y pues se defendió bastante. Claro que obviamente la situación era distinta, perdieron a jugadores muy importantes, sobre todo a Tom Brady, y por supuesto los Bills de Buffalo aprovecharon y le rompieron a los Patriotas la cadena que llevaban de 11 títulos divisionales de manera consecutiva, pero ya es un mariscal de campo muy golpeado, que ha sido lastimado muchas veces y que era el momento oportuno. Ya seleccionaron en primera ronda a Mac Jones y yo creo que es hora de que inicie una nueva historia con Mac Jones, sin menospreciar a Cam Newton, que se acuerdan con las Panteras de Carolina, pues cuando jugaron contra los Broncos, solamente perdieron un juego en toda la temporada, pero creo que yo creo que es buen momento para iniciar una nueva historia con Nueva Inglaterra. De acuerdo. Ya luego platicaremos de béisbol. Yo viví en Washington, entonces yo soy National. No sé qué es. Ándale, muy bien. Tus Nationals que ganaron hace 2 años. Exacto. En Luego algo. Del béisbol. Ándale, pero en algo que yo considero que va a ser muy difícil que se pueda repetir. Muy difícil. No es de que no se vuelvan a coronar los nacionales, porque lo pueden volver a hacer, por supuesto, aunque ahora se acaban de desmantelar, se deshicieron de Max Scherzer, de Trea Turner, de George Harrison, de Jan Gómez, etcétera, etcétera. Pero a lo que me iba a referir era que se presentara algo como lo que se dio en ese 2019, que en la Serie Mundial contra Houston se fueron a 7 juegos y solamente ganaron de visitante los nacionales y los Astros de Houston. O sea, se coronaron con 4 victorias de visita los nacionales de Washington, pero que se haya ido a 7 juegos y que siempre ganaran los visitantes, yo considero muy difícil que se pueda repetir algo similar. Exacto. Muy bien, Pepe.